Auspiciado por Urbanización Canelas. Presentamos. La verdad nos hace libres. Aquí estamos nuevamente con ustedes desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Soy Roberto Mendoza y con todo el equipo de La Verdad nos hace libres ya entablamos nuestro contacto con nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Carlos Salcedo, desde el área metropolitana de aquel lugar para el día de hoy abordar un tema: la seguridad y el espionaje desde la perspectiva electrónica. Conozcamos el perfil de nuestra invitada. Katitza Rodríguez es la directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation, una organización que se concentra en la política comparativa de cuestiones de privacidad internacional, con especial énfasis en la aplicación de la ley, la vigilancia gubernamental y los flujos de datos transfronterizos. Su trabajo en el programa internacional también se centra en la ciberseguridad, en la intersección de los derechos humanos. Katitza también administra los crecientes programas latinoamericanos de Electronic Frontier Foundation. Antes de unirse a esta organización, Katitza fue directora del programa de privacidad internacional en Electronic Privacy Information Center en Washington, D.C., donde entre otras cosas trabajó en The Privacy and Human Rights Report, una encuesta internacional sobre derecho y desarrollo de la privacidad. Sí, como ustedes han visto y escuchado, la directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation está con nosotros, Katitza Rodríguez. Antes, un saludo muy especial a toda la gente en los Estados Unidos a través de Optimum. Juan Carlos Salcedo está en Nueva York, en nuestro estudio 3 en Cold Spring. Juan Carlos, qué gusto estar contigo. Bueno, gracias Roberto, un placer nuevamente estar con todo el equipo de La Verdad nos hace libres y con la audiencia nacional e internacional, como siempre poniendo en el tapete un tema internacional y regional de interés para todas las audiencias. Y hoy tenemos un tema especialísimo en este mundo donde la tecnología electrónica avanza más rápidamente que las leyes que la gobiernan. Podríamos decir que la privacidad del ciudadano ha muerto. Si tiene acceso a un teléfono, enciende su computadora, efectúa una transacción comercial o ha expresado sus ideas en una plataforma social, es muy posible que haya abierto su privacidad a la intrusión de personas en todo el mundo que están ahí esperando que usted esté frente al teclado de su ordenador o utilizando su teléfono inteligente, haga una llamada o provea su información médica a un hospital. Incidentalmente, en Estados Unidos, el Drug Enforcement Agency, DEA, y el sistema de recolección de impuestos, IRS, recogen información personal de plataformas sociales como Facebook y Twitter. ¿Y qué de la invasión cibernética que están monitoreando a las personas en tiempo real, a empresas y aún a países, aún recolectando información que puede ser eventualmente letal? Hoy hablamos con una organización que está en la primera línea de lucha por el libre acceso a los medios electrónicos, por la defensa de la privacidad y por un ordenamiento electrónico justo y equitativo. Ellos son el referente de la defensa de estos derechos en Estados Unidos y de una presencia prominente internacionalmente en la lucha por la libertad de acceso a los medios electrónicos, la privacidad y la defensa de aquellos que son abusados por poderes tecnológicos más fuertes y poderosos. Con nosotros tenemos el placer de contar con Katitza Rodríguez, directora internacional de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation, generalmente con base en San Francisco, los Estados Unidos, pero hoy la tenemos desde Asunción, Paraguay. Katitza, bienvenida al programa. Un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Katitza, y voy a comenzar inmediatamente con una primera pregunta.
Internet de manera exponencial ha democratizado el acceso a información y también la posibilidad de difundir información. Esto parecería ser un beneficio irrestricto para todos. Sin embargo, existen quienes están interesados en restringir esa libertad de expresión en Internet. ¿Quiénes son ellos y cómo lo hacen? Bueno, hay muchas formas de restringir la libertad de expresión en Internet. Algunas de ellas vienen a través de normas que no están conforme al derecho internacional de los derechos humanos, a través de intentar filtrar o bloquear páginas web, como se hizo en Turquía, cada vez que se criticaba la memoria de uno de los fundadores de ese país. Pero también se puede afectar la libertad de expresión, no solo con mecanismos de censura, sino también con mecanismos que buscan espiar a las personas. Por ejemplo, el uso de software malicioso que afecta la infraestructura técnica de Internet, o ataques a páginas de DDoS que no permiten a un lector ver una página web. Perfecto. Roberto. Bueno, vamos a abordar también este tema de transparencia que va en disminución en gobiernos que cada vez más actúan de manera más secreta, y estos constantemente despliegan nuevas mejoras en herramientas tecnológicas, generalmente a nombre de seguridad pública. La pregunta es, ¿qué elementos más se adicionan para el espionaje independiente, al seguimiento por teléfono, hasta el uso de drones o el despliegue de tecnologías biométricas? ¿Qué nos puede decir de esto, Katitza? Bueno, que hay una cultura del secreto muy grande en el uso de estas tecnologías. Los ciudadanos no sabemos qué herramientas el gobierno está comprando para el uso de espionaje, ni para qué usos se están dando. No hay una manera de poder vigilar al vigilante. Además, las normas que regulan su uso, muchas de ellas están desfasadas, no están actualizadas, inclusive en América Latina, y no dan, por ejemplo, autorización específica para el uso de ciertas herramientas, sino que a veces las disposiciones legales están basadas en disposiciones generales hechas en la época pre-internet que autorizaban el escuchar una conversación en tiempo real. Pero otra cosa muy distinta es, por ejemplo, el usar un software malicioso, ¿no? En ese caso, es una medida muy invasiva que debe estar prescrita por ley y debe estar regulada de manera clara y precisa, y con garantías muy fuertes, más fuertes de las que no se encuentran ahorita establecidas en ley. Entonces estamos viviendo en una época sin controles legislativos claros, una cultura de secreto de qué es lo que compra el Estado y para qué lo usa, y con herramientas que son muy invasivas de la privacidad. Una pregunta por acá. Existen generalmente dos bloques a nivel estatal, unos que han limitado directamente el acceso a ciertos sitios de Internet, principalmente de información, esto en gobiernos autoritarios, y existe otra manera de bloqueo que es a través de filtros o a través de información que es catalogada de una manera distinta en gobiernos que son aparentemente abiertos. Y más aún tenemos instituciones transnacionales como Google, por ejemplo, que tienen la capacidad de determinar qué información uno la ve y de qué manera, según la manera que ellos desean presentarla. ¿Cómo aborda su fundación esta situación de acceso a información? Son tres temas distintos, voy a tratar de resumirlo. Primero, en el tema del filtrado y bloqueo, de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la libertad de expresión no hay censura previa, solo responsabilidades ulteriores, lo que significa que no puede haber medidas ex antes, como los filtros y bloqueos, que restrinja contenido que está protegido por la libertad de expresión. Además, hay un problema. ¿Para qué aquellos contenidos que no están protegidos por la libertad de expresión, como es, por ejemplo, ataques al odio cuando hay incidencia inminente contra la violencia, que es muy específico, no es todo discurso de odio, solo es el que es inminente a la violencia, incitación a la violencia? En esos casos, el sistema interamericano no lo protege, pero los sistemas de bloqueado y filtrados tienen que ser muy específicos a la
al contenido que es específicamente ilegal y no puede ser toda la página web, por lo cual a veces estos mecanismos técnicos no pueden ser aplicables porque lamentablemente de una u otra manera también tocan contenido que es legítimo, legal y protegido. Por eso es que es importante esperar que haya una orden judicial específica que determine que cierto contenido es ilegal siempre y cuando siguiendo los debidos procesos. Nosotros hemos hecho también, y para responder a tu segunda pregunta, de la privatización de la censura, que también está pasando por el poder que tienen ciertas empresas de decidir qué contenido no se queda en Internet sin haber recibido una orden judicial. Nosotros desarrollamos lo que se conocen los principios de Manila, en el cual explica que en verdad debería haber una orden judicial antes que este contenido se baje de la Internet, ¿no? Que es muy importante porque hay empresas, como empresas de infraestructura de Internet, que se han vuelto con mucho poder en la infraestructura técnica, en el ecosistema de Internet. Eso significa que si, por ejemplo, una página web como The Daily Stormer, que fue un caso de una página nazis en Estados Unidos, una de estas empresas decide cortarle el dominio o el acceso a todo el periódico por un contenido que tal vez no pudo ser ilegal. Esto es un tema complejo, pero hay que entender que si bien el contenido puede ser que no nos guste, es horroroso, no es contenido ilegal. Contenido ilegal tiene que ser incitación a la violencia y tiene que ser inminente, de acuerdo a la primera enmienda, y es un estándar muy alto y específico. Bueno, Katitza, otro de los elementos obviamente que no podemos dejar de lado es el teléfono, que es una herramienta indispensable de toda la población, pero también puede ser un instrumento útil para que a uno lo sigan o lo espíen. Incluso la propia activada a través del Internet le permite a alguien construir un perfil de la vida privada de la persona que está usando la red. ¿Cuál es el estatus actual de la privacidad individual en esta era rápida de evolución tecnológica y electrónica? Bueno, la privacidad cambia de país. Es un derecho fundamental. Los relatores de Naciones Unidas y el sistema interamericano lo reconoce como derecho fundamental. Ahora, la aplicación en concreto de este derecho es flojo en muchos países. Lo que tú mencionas, la información de ubicación que revelamos cada vez que utilizamos el teléfono, como bien lo mencionas, es información sensible, porque puedes determinar patrones de comportamiento. ¿Quién se comunica con quién, desde dónde? ¿Quiénes estuvieron juntos en una reunión? Solo en base a la información que revela el teléfono. ¿Y quiénes dejaron la reunión? Si empezaste una relación amorosa, porque siempre te comunicabas con ellas, o cuando dejaste de comunicarte con ellas, porque el hecho de que ya no envíes mensajes también, o que ya no estás todos los sábados y fines de semana con esa persona, y por ende tus teléfonos juntos, deja de revelar también revela información de que ya no están juntos. Entonces, esta información es sensible. La policía solo debería tener acceso con una orden judicial bajo un debido proceso. En algunas leyes, en unos países como en México, ya ha habido decisiones de la Corte Suprema diciendo que esos datos o los metadatos deben ser protegidos al igual que el contenido de las comunicaciones. Pero, sin embargo, hay mucho por avanzar. Por eso es que en la IFF hemos desarrollado los principios necesario y proporcional, que explican a los estados cómo aplicar los estándares de derechos humanos en el contexto de la vigilancia de las comunicaciones, para que así uno tenga una guía del marco legislativo que se debía implementar para asegurarnos que nuestra privacidad se proteja. Si no, ese derecho queda solo en teoría en la Constitución, mas no se ejerce en la práctica. Hiciste alusión a una situación importantísima de cómo la aplicación de los derechos humanos es, digamos, el paraguas para avanzar ese tema de protección de privacidad, etcétera. Tu punto de trabajo es internacional. ¿Cómo ves esa aplicación en Latinoamérica? Digamos, me imagino hay muchas diferencias de país a país, pero generalmente, ¿cómo está avanzando este tema de legislación, de respeto a derechos humanos y el impacto en el ciudadano común en Latinoamérica?
Te acabo de terminar una investigación en 12 países de América Latina, el cual reveló que muchas de las normas en aquellos países son normas anticuadas, con disposiciones muy generales que en algunos casos autorizan el uso de cualquier tipo de tecnología de vigilancia futura o a crearse, pero sin ningún debido control específico que restrinja su uso. Entonces, eso es problemático porque son normas que se desarrollaron cuando estábamos hablando de la interceptación en tiempo real de un teléfono, pero no del tipo de tecnologías que ahora tenemos, que son mucho más invasivas, subrepticias y además en muchos casos masivas. Y en ese caso creo que en muchos de esos casos el uso de ciertas tecnologías inclusive sería ilegal, pero para eso se necesita más litigio estratégico, cuestión que hay muy poco aún en la región. Bueno, estamos dialogando con la directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation, una organización que se concentra en la política comparativa de cuestiones de privacidad internacional, con especial énfasis en la aplicación de la ley de la vigilancia gubernamental y los flujos de los datos transfronterizos. Katitza, tenemos conocimiento, y esto es a nivel global, acerca de Edward Snowden, de Chelsea Manning, antes Bradley Manning, y también organizaciones como Wikileaks, a la cabeza del entonces Julian Assange, que está cobijado en este tiempo todavía en la Embajada de Ecuador. ¿Cómo deberían ser protegidos los denunciantes en una cuestión de seguridad de Estado? Los denunciantes, los whistleblowers. Sí, así como nosotros lo hemos hecho en los principios necesarios y proporcional, decimos que es importante darle protección legal a aquellos que revelan información de interés público en el Estado, ¿no? Y eso es muy importante porque, como expliqué al principio, estamos viviendo en una cultura del secreto, donde casi no tenemos mayor información por parte del Estado de lo que están haciendo ni las herramientas que están comprando. Y la mayor parte de la transparencia en la que hemos podido acceder ha sido a través de los whistleblowers o denunciantes, como bien los mencionas. Entonces nosotros creemos que deben tener protección legal fuerte también, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina. Todavía no hemos visto nuestro whistleblower en América Latina, ¿no? Entonces hay mucho por revelar. Gracias, muy amable. En Estados Unidos se está hablando mucho acerca de la neutralidad de la red, sus implicaciones en el país. Ese es un tema de Estados Unidos, pero en Latinoamérica me imagino deben haber temas que son candentes o temas que los ves de manera repetida que deberían ser enfrentados. ¿Cuáles serían esos temas en Latinoamérica? En América Latina, el tema de la vigilancia es uno de los más importantes. Si analizamos las empresas que han comprado el uso de software malicioso, ese software que toma control de tu computadora y el atacante puede saber exactamente lo que tipeas en ella, pueden encender tu cámara, no tienen una regulación específica. Y esa herramienta es mucho más invasiva que escuchar a alguien hablar por teléfono. Y creo que es preocupante porque si vemos los leaks que hubo sobre una de las empresas que vende este producto, uno de las empresas uno de los países que compró más este producto fueron países de América Latina, teniendo México a la cabeza de todo el resto del mundo. Entonces, y además se han revelado en México que este software se ha utilizado, supuestamente que es un software que se vende solo al Estado para cuestiones de persecución penal, o de inteligencia, pero este software se ha utilizado contra activistas de derechos humanos, inclusive periodistas independientes como Aristegui Noticias. El gobierno de Estados Unidos hace registros de equipos electrónicos al cruzar la frontera. Esto se ha incrementado en un 500%, vale decir, de 4.764 en 2015 a 23.977 a 2016 para teléfonos, laptops, mensajes de voz y también los correos electrónicos. ¿Cuál es su comentario sobre la invasión a la privacidad a nivel de la Policía de Inmigración? ¿Será justificable esta manera de controlar?
Ese es un gran problema, especialmente cuando cruzamos las fronteras, así como, por ejemplo, sabemos que hay algunas normas en Estados Unidos que, por ejemplo, no necesita la policía una orden judicial para leer tu teléfono, lo que tienes en tu teléfono. Eso es una falta de garantías esenciales, porque si la policía, si no estaría cruzando la frontera, necesitaría una orden judicial para hacer esto. Entonces, ese es un gran problema que vemos en el tema del tema del cruce de las fronteras o el borde. Ahora, también hay un problema que nosotros revelamos mucha información y que estas empresas como Facebook, Google y otras están recolectando mucha información de nosotros que puede ser entregada al Estado y por distintos motivos o solicitudes. Y el usuario no se entera que esos datos están siendo entregados a autoridades, porque a veces no se le notifica. A veces estas autoridades pueden utilizarla para distintos usos, ¿no? Hay muchas bases de datos que se están creando, que tal vez es un pedazo de dato que aislado no significa nada, pero que combinado con otros pedazos de datos forman una rompecabezas que bien organizada y analizada revela información mucho más sensible, que puede, por ejemplo, una autoridad de inmigraciones decidir si le quiere dar o no visa a una persona. Entonces puede crear discriminaciones, puede que esa información no sea cierta, pero el usuario no se va a enterar de cómo esa información, cómo se obtuvo, y tampoco puede saber si es verdadera, es acertada o ya es una información pasada, y no puede ejercer su derecho a defensa. Este es un gran problema de este siglo, ¿no? Bueno, gracias, y ya llegando al cierre de este interesante diálogo con la experta latinoamericana con sede en San Francisco. Sabemos que Electronic Frontier Foundation trabaja para proteger a las poblaciones vulnerables de ataques digitales. Quisiera que nos explique de qué se trata este proyecto de autodefensa y cómo abordan ese tema de protección a poblaciones vulnerables. Sí, tenemos una página web que se llama Página de Autoprotección contra la Vigilancia, en el cual hemos desarrollado ciertos kits, un kit para el activista de derechos humanos, un kit para el periodista que está en acción, un kit para manifestantes que van a la protesta, y donde le damos ciertas recomendaciones de qué hacer. También un kit para alguien que no sabe nada de seguridad, pero quiere empezar. Y uno de los primeros consejos que damos es que uno tal vez no puede protegerse de todos y toda la información todo el tiempo, porque si no es casi imposible. Entonces nosotros le pedimos a las personas que hagan un examen de un modelo de riesgo, es decir, que decidan qué información quieren proteger, de quién la quieren proteger y qué tanto esfuerzo están dispuestos a poner para proteger esa información. Así tal vez tú solo quieres proteger la información de tus fuentes periodísticas, pero no otra información porque no es relevante. O a veces solo quieres proteger ese artículo, pero no toda tu computadora. Entonces, en base a los resultados de esa investigación, nosotros te damos ciertas recomendaciones. Una de las primeras recomendaciones que podemos dar, además de hacer este análisis de riesgo, es instalar una mensajería instantánea como Signal, que te permite, es como un WhatsApp, que te permite mandar mensajes cifrados, seguros, con otra persona. Entonces, este es muy fácil de usar, se llama Signal y se puede instalar en tu propia computadora, es gratis y es un mensaje cifrado, es decir, el mensaje solo tú y la persona que está comunicando puede leerlo. Terceras personas que quieran leer tus mensajes van a ver basurita. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, adelante, Roberto. Katitza, tenemos entendido que Electronic Frontier Foundation lucha contra las prácticas desleales que por medio de patentes abusan de la ley. Explíquenos, por favor, por qué su organización dedica recursos y tiempo a esta lucha donde las tecnologías se hacen obsoletas con mucha rapidez. Porque nuestra organización busca promover la innovación, pero la innovación de las pequeñas empresas, del usuario, y a veces esas empresas crean patentes que buscan en realidad inhibir la competencia. No son patentes realmente creativas, que efectivamente están protegiendo innovación única, sino que en este caso son como
armas legales que están utilizando ciertas personas para evitar la competencia, protegiendo estas patentes, estos productos que no son lo suficientemente innovadores. Entonces nosotros litigamos contra estos, le llamamos los troles de los patentes, para tratar de evitar el monopolio de esa supuesta invención que ellos quieren proteger y que en realidad está afectando la innovación. Bueno, muchas gracias. Katitza Rodríguez ha estado con nosotros, directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation, una organización que se concentra en la política comparativa de cuestiones de privacidad internacional, con especial énfasis en la aplicación de la ley de la vigilancia gubernamental y los flujos de datos transfronterizos. Le agradecemos mucho por acceder a este tiempo en este tema tan importante como es seguridad y espionaje electrónica, muy delicado definitivamente. Nos hace pensar cada vez que usamos el móvil cómo lo debemos usar y de qué manera brindar la información que muchas personas definitivamente, y especialmente los jóvenes, prácticamente lanzan todo lo que viven a diario en sus redes sociales. Gracias, Katitza. Gracias, muy amable. Un gusto estar aquí. Y también nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Carlos Salcedo, se despide. Gracias a la audiencia y también un agradecimiento especial a Katitza Rodríguez. Ella estuvo en este tema, el que nos ha compartido desde sus principios acá en los Estados Unidos, y ahora se despliega por toda Latinoamérica, avanzando una agenda bastante complicada. Y como lo hizo hoy, haciendo un tema tan abstracto, haciéndolo fácil de entender, le agradecemos y le deseamos muchísimo éxito en sus labores. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos de ustedes, siempre agradeciéndoles por permitirnos ser parte de su vida. Hasta la próxima. Auspiciado por Urbanización Canelas. Hemos presentado